Buenas tardes. En nuestro tema a exponer es ciudad y recursos naturales. Nuestro grupo se conforma por Lilian Sarmiento, Alejandra Ruiz, Kevin Rodríguez, Juan Pablo Villegas, Manuel Villegas y su servidor Nicolás Roa. El elevado consumo de los recursos naturales y territoriales vienen de la mano de una serie de fenómenos: grado de urbanización, demanda energética y consumo del agua. Primero, la masiva urbanización conlleva un elevado uso del suelo que destruye la vegetación natural, las tierras con vocación agrícola, las masas forestales, los humedales, los cauces fluviales o los espacios de la franja costera. Esto provoca la fragmentación y a veces la pérdida de los hábitats de especies faunísticas y vegetales. En definitiva, desestructura los ecosistemas y crea importantes desequilibrios naturales. Segundo, la elevada demanda energética de las ciudades, ya sea para el abastecimiento de sus hábitats o para poder mantener su funcionamiento, como transportes, redes de abastecimiento, exige la producción externa. Los grandes centros generadores, como son los centrales nucleares o centrales eléctricas, están situados en otros territorios, lo que obliga a su transporte a través de las redes, con las consecuencias impactos ambientales sobre esos espacios. A eso se le suma la propia explotación de las fuentes de energía, como el petróleo, el gas natural o el carbón, que en su mayor parte son recursos naturales no renovables. Tercero, en las ciudades se consumen grandes cantidades de recursos hídricos. Para su abastecimiento es necesario la construcción de embalses, la captación de agua de acuíferos subterráneos o la implantación de desaladoras. Con estos procedimientos el agua del subsuelo se agota, la superficial rompe su ciclo natural y pierde su calidad debido a la eutroficación que se produce en los embalses y a las desaladoras que contaminan la costa con sus residuos. Segundo, las ciudades son los lugares donde se encuentran los valores de contaminación más altos, sobre todo de contaminación atmosférica. Entre los principales contaminantes atmosféricos se encuentran el dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno y ozono troposférico. Buenas tardes, profe. A mi grupo le tocó ciudad y recursos naturales. A mí me tocó el punto 4, que es cuestionario de 5 preguntas. Vamos a comenzar con ¿qué es un recurso natural? Es todo aquel producto de la naturaleza, material o enérgico, que surge para cubrir necesidades biológicas del ser humano, para desarrollar una actividad económica. Bueno, yo saqué 5 preguntas, que es según qué características se puede definir los recursos naturales. La respuesta sería según el origen y el tiempo de renovación. La segunda sería en qué se clasifican los recursos naturales según el tiempo de reproducción. Y la respuesta sería en renovable, no renovable y en agotado. La tercera pregunta sería ¿en qué se clasifican los recursos naturales según el tiempo de renovación? La respuesta sería en que se puede generar después de su uso. La cuarta pregunta sería ¿qué es el aire? Y la respuesta sería mezclas de gases continentales en su espacio material, sólida o forma de polvo y en partículas. La quinta pregunta sería ¿qué función tiene la fotosíntesis? La respuesta sería disminuye el CO del planeta y produce el CO2 en el planeta. Naturales son elementos de la naturaleza que ayudan al ser humano, como por ejemplo los árboles dan oxígeno. Naturales de comunidad, por ejemplo, los recursos forestales, los recursos mineros, hídricos, flora y fauna y terrenos de cultivo. La destrucción de los recursos naturales se debe a la tala descontrolada de los árboles,
La industrialización desmesurada, los desechos plásticos y tóxicos, el uso desmedido de los recursos no renovables, sus desperdicios y la contaminación. Naturales necesarios para la supervivencia humana. Son varios los recursos necesarios para la vida y supervivencia del ser humano. Entre ellos podemos encontrar el agua, el aire, el fuego, la tierra, la luz solar, la flora y la fauna, como las más esenciales. Estadísticas e indicaciones ambientales. Las estadísticas ambientales son series estadísticas producidas respecto de las principales variables y dinámicas ambientales en el territorio y el tiempo, como por ejemplo el agua, el aire, clima, biodiversidad, uso de los suelos, bosques, borde costero, ecosistemas marinos, contaminación del aire responsable del agua del mar, residuos sólidos, acceso al agua, saneamiento básico, eventos extremos y descartes, etc. Los indicadores ambientales se ocupan de descubrir y mostrar los estados y las principales dinámicas ambientales, por ejemplo, la biota, la biodiversidad, la cantidad y calidad del agua, la cantidad del aire respirable, la carga contaminante y renovabilidad de la oferta de energía, la disponibilidad y extracción de algunos recursos naturales, bosques, pesca, agricultura, la contaminación urbana, la producción de desechos sólidos, el uso de agrotóxicos, la frecuencia e intensidad de los eventos extremos, etc. En estadísticas se puede afirmar que el 46% de los indicadores de ODS necesitan estadísticas ambientales para ser construidos. De estos 105 indicadores, casi la mitad, el 49%, todavía requiere de levantamiento de nuestras fuentes de datos y o de desarrollo metodológico internacionalmente, excepto, es decir, que pertenecen al Tier 3. Mi nombre es Juan Pablo Villegas del curso de Dios. Hoy les vengo a hablar sobre los recursos naturales. Primero hay que saber qué son. Es todo aquel producto de la naturaleza material o energético que sirve para cubrir las necesidades biológicas del ser humano para desarrollar una actividad económica o bien para satisfacer las demandas sociales. Las causas: ecología verde, medio ambiente, sobreexplotación de los recursos naturales. Existen dos tipos de recursos naturales: los no renovables y los renovables. Los renovables son los elementos de la naturaleza que se regeneran o renuevan cada cierto periodo de tiempo. Ejemplos de los recursos renovables son: el sol es uno de los recursos energéticos más importantes y de hecho es el más inagotable de los que existen en nuestro planeta. La energía geotérmica, el viento, los biocombustibles, el agua, el papel, el cuero, la madera. Y los recursos no renovables son los elementos de la naturaleza que son limitados en cantidad, ya que su ciclo de renovación es lento comparado al ritmo de explotación o extracción, como son los siguientes: el oro, la plata, el carbón, el gas natural, la madera, el petróleo, el agua potable, el diamante, el rubí, las esmeraldas. También podemos decir que los recursos naturales son elementos clave dentro de los ecosistemas, ya que muchos de ellos, como el agua o la energía solar, cumplen funciones vitales para los seres vivos. La presencia de estos factores en la naturaleza es la que permite que el planeta y los que lo habiten subsistan. Los seres humanos se valen de estos elementos que tienen del ambiente natural para cumplir necesidades básicas, como el alimento, otros recursos como el metal, el petróleo o la roca. Son utilizados para la producción de herramientas y productos en industrias diversas como el textil, el transporte de las metalúrgicas, entre muchas otras. Los recursos naturales deben ser cuidados. Su uso desmedido tiene un impacto negativo en los ecosistemas y trae como consecuencia el calentamiento global, el desmonte de bosques y la reducción de especies en flora y fauna. Gracias.
Buenas tardes, soy Manuel Alejandro Villegas Duque, soy del grado 10-2 y en el día de hoy nos tocó el tema Ciudad y Recursos Naturales y hoy les vengo a exponer una prueba tipo IFES hecha por mí. Bueno, como título tiene tesis de economía. Luego serían dos preguntas básicas que sería el nombre del estudiante y el grado. Ya siguiendo tenemos las 5 preguntas importantes del cuestionario, que la primera sería, según la imagen responda de la pregunta 1 a la 3. ¿Cuáles son los recursos renovables? Bueno, ahí podemos ver una imagen que tiene como título recursos naturales y está dividida en 3, recursos renovables, recursos no renovables y recursos perennes, o mejor conocidos como recursos inagotables. Bueno, tenemos A, fauna, B, petróleo, C, energía solar o D, ninguna de las anteriores. Respuesta correcta A, fauna. Bueno, la segunda pregunta es, ¿cuáles son los recursos no renovables? A, gas natural, B, la flora, C, A y B son ciertas o D, ninguna de las anteriores. Bueno, respuesta correcta A, gas natural. 3. ¿Cuáles son los recursos perennes o mejor conocidos como recursos inagotables? A, energía eólica, B, metales, C, fauna o D, ninguna de las anteriores. Cuarta pregunta. ¿Colombia es el país con más biodiversidad del mundo? A, verdad. C, falso. Respuesta correcta, B, falso. Quinta. Uno de los recursos más importantes de Colombia es A, el café, B, el petróleo, C, la fauna o D, todas las anteriores. Respuesta correcta, de todas las anteriores. Bueno, y muchísimas gracias por su atención. Gracias por ver este video.